Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a una nueva actividad, una nueva conferencia de avance social. Tenía que estar sentado con nosotros don Luis Togares, pero no quiere estar con nosotros. Se ha enfadado con nosotros y no quiere sentarse aquí. Desde Avance Social, dar las gracias a Luis Togares y al CEU por prestarnos, por dejarnos este marco que va tan bien para nuestras actividades. Ya es la segunda vez que estamos aquí y se lo agradecemos de verdad. Comenzamos la conferencia de hoy. Estamos en febrero, hoy es 20 de febrero, pasado 3 días será 23 de febrero. Después de 37 años de lo que sucedió aquel 23 de febrero del 81, pues hay cosas que contar, cosas que explicar, aunque hay mucha gente que piensa que ya está todo dicho, que ya está todo explicado. Pues bueno, nosotros desde Avance Social pensamos que todavía quedan cosas por decir. Y una de las personas que mejor lo ha dicho y lo sigue diciendo es don Jesús Palacios, que le tenemos hoy aquí, que amablemente ha querido colaborar con Avance Social para dar esta conferencia. Voy a leer el perfil de Jesús Palacios. Jesús Palacios es periodista, historiador, especializado en la historia contemporánea. Ha sido profesor de Ciencia Política y es colaborador en la Facultad de Ciencias Políticas. Forma parte del Consejo Editorial de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmopolis, editora de la revista cosmopolis.com. Ha escrito en los semanarios Tiempo, Interview, Tribuna, Panorama, Más allá de la ciencia, Próximo Milenio y un largo etcétera. Ha colaborado también en varios digitales, es contertulio en programas de debate en radio y televisión, de Intereconomía, Telemadrid, Telecinco, Onda Cero. Ha colaborado en la Guerra Civil Española mes a mes, editada por El Mundo, publicado numerosos artículos de investigación en la colección de libros El franquismo año a año, Lo que se contaba y ocultaba durante la dictadura, El Mundo en 2006, y en la colección de 36 volúmenes El camino de la libertad de 1978 a 2008, también del Mundo. Para televisión ha producido y dirigido la serie de 4 documentales ¿Por qué, Juan Carlos?, Telemadrid el año 2005, y Las claves del 23F en Telemadrid el 2006, emitidos todos en prime time. Es autor de varios libros académicos y de investigación, como Los papeles secretos de Franco, La España totalitaria, El golpe del CSIC, 23F, El golpe del CSIC, que comunico también, se han traído unos volúmenes para las personas que los quieran adquirir al finalizar la conferencia. Tiene un precio de 20 euros y el autor gustosamente se lo dedicará. Las cartas de Franco en la Feria de los Libros, Franco y Juan Carlos, del franquismo a la monarquía, Flor del Viento 2005, Franco mi padre, la Feria de los Libros, 23F, el rey y su secreto. En otoño de 2014 ha publicado junto al hispanista Stanley Payne, Franco, A Personal and Political Biography, editado por Wisconsin Press de la Universidad de Wisconsin en Madison, USA. Y en España, Franco, una biografía personal y política, editada por Espasa, el Grupo Planeta. Y ya para finalizar, el general Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, ha afirmado que Jesús Palacios es un escritor importante que proporciona a sus obras un extraordinario interés y que las fundamenta en una documentación rigurosa y casi siempre inédita hasta entonces. A Jesús Palacios se le deberá la historia de los últimos tiempos, muchas aclaraciones que contribuirán a que en el futuro se tenga un concepto más exacto, más neutral y más independiente de lo sucedido en momentos decisivos de la historia de nuestro país. Me callo, Jesús, y adelante con la conferencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. Lo primero, agradecer las palabras de mi tocayo Jesús en esta presentación. ¿Se oye bien? Sí.
en esta presentación y muy especialmente a esta casa, al CEU San Pablo que nos acoge, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y a su catedrático y profesor Luis Togores, que ha preferido quedarse relegado en esta parte aquí como un miembro más del público. Y para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, porque aquí además han estudiado mis dos hijos, que se formaron también a expensas y dentro del apoyo y del empuje inicial y subsiguiente que le fue prestando también el profesor y catedrático Luis Togores. Por lo tanto, agradecimiento doble en todos los aspectos. Hablamos sobre el 23 de febrero y si hablamos sobre el 23 de febrero, 37 años después, se van a cumplir dentro de 3 días, el 37 aniversario, tenemos que enmarcarlo dentro de lo que son los agujeros negros de la transición política española. Estos agujeros negros de la transición política española metemos dentro de los mismos el magnicidio del almirante Luis Carrero Blanco, el 23F y el más, en ese aspecto, grave, por lo que supuso de terrorismo y de muertes, el acto terrorista más grave en el occidente europeo en tiempos de paz, el 11 de marzo de 2004. Después ha habido otros agujeros negros menores, en los que en parte intervinieron lo que se puede definir cloacas del Estado, servicios policiales, etc. Todo eso forma parte de este tránsito del periodo desde 1973 hasta este tiempo de 2018. Por lo tanto, el 23 de febrero se puede analizar desde diferentes ángulos, o bien desde su fracaso o desde su éxito. Si no lo analizamos desde su fracaso, nos quedará siempre la imagen estereotipada de lo políticamente correcto, y así bendecido institucionalmente, de que el 23 de febrero fue una operación por parte de una serie de militares rancios, trastornados o trasnochados, con un seguimiento del carlofranquismo, que no querían para nada el desarrollo democrático en España, que no deseaban tampoco la forma como se estaba llevando a cabo la transición, que añoraban el régimen de Franco, y que por lo tanto era para la instalación de un régimen autoritario, semiautoritario o de dictadura. Si lo analizamos desde el punto de vista, desde el ámbito de qué hubiera ocurrido si hubiera tenido éxito, el 23 de febrero se analizaría o se diría que fue absolutamente otra cosa distinta. Naturalmente, como fracasó, aunque tuvo después un periodo que yo he definido como los efectos de un golpe de Estado psicológico que se mantuvo a lo largo de 25 años, tendremos que buscar también alguna otra definición. Voy a hacer ahora una definición sobre el 23 de febrero, lo que supuso o lo que fue, para intentar desarrollarla a lo largo de esta conferencia. El 23 de febrero fue una operación política del sistema. Surge desde dentro del sistema para ejecutar un golpe sobre el sistema con el objetivo de corregir ese mismo sistema. Son muchas palabras hablando, repetidas, del sistema, pero es muy importante que esto se nos quede grabado. ¿Y por qué? Lo iré desmenuzando dentro en los próximos minutos. A ver, ¿ahora? ¿Me lo acerco o no? ¿Lo hacemos nosotros? No, está bien. ¿Sí? ¿Mejor este? Mejor. Mejor, perfecto. Bien, si esto es así, es decir, si esto fuera así, es decir, una operación política institucional, ejecutada, desarrollada y llevada a cabo por el propio sistema desde dentro del sistema, tenemos que hablar entonces de que la figura clave por encima de todo fue la de Su Majestad el Rey Juan Carlos. Porque sobre él, sobre su figura, se ciñó
absolutamente todo lo que fue la jornada del 23 de febrero. Pero no solamente la jornada del 23 de febrero, sino varias semanas, meses antes del 23 de febrero y también posteriormente. Todo gira en torno al rey Juan Carlos. Los protagonistas del 23 de febrero que fueron juzgados por rebelión militar en el juicio de campamento dijeron absolutamente todos que habían actuado bajo las órdenes de Su Majestad el Rey. Es decir, Tejero, el teniente coronel Tejero, entró en el Congreso diciendo en nombre del rey, también del capitán general de Milans, pero en nombre del rey. Es como asaltó el Congreso y secuestró a los diputados, al gobierno y a toda la clase política allí presente. El general Milans, en el bando decretando el estado de excepción de su capitanía general, la tercera región militar, lo dio también diciendo que actuaba bajo las órdenes del rey y esperando instrucciones de Su Majestad el Rey, ante el vacío de poder que en esos momentos se estaba desarrollando en Madrid tras la toma del Congreso por parte del teniente coronel Tejero y de las guardias civiles que le acompañaron en la toma del mismo. El general Alfonso Armada Comín, que había sido preceptor del príncipe Juan Carlos desde los 14 años y posteriormente jefe secretario de la Casa de Su Majestad el Rey, dijo, lo mantuvo siempre a pesar de sus silencios a lo largo del tiempo, que antes, después, en todo momento, siempre actuó bajo las órdenes del rey. Siempre estuvo bajo las órdenes del rey. Por lo tanto, tenemos que decir que todos los protagonistas que fueron juzgados en la causa militar del juicio de campamento dijeron que habían actuado bajo las órdenes del rey. Pero también el resto de capitanes generales o de miembros políticos decían que estaban también bajo las órdenes del rey. Es decir, todo giró en torno, antes, durante las horas, esas 17 horas que van de la tarde, noche, madrugada del 23-24 de febrero y posteriormente, que actuaban bajo las órdenes del rey. Por lo tanto, el rey se convierte en el eje absoluto y principal de este acontecimiento. Analizamos un poco las fuentes. Para construir una historia, los historiadores, investigadores, saben que tienen que siempre acudir fuentes primarias, fuentes documentales, las fuentes posibles, y aquí nos encontramos con que hay básicamente una carencia importante de fuentes sólidas, fuentes documentales. No hay escritos que conozcamos sobre o que se refieran o que hablen del 23 de febrero. Y los que hubo, los que había, pergeñados algunos por miembros de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia del CSIC, desaparecieron. Lo que forma parte de la gran causa del juicio de campamento son el sumario y las actas del propio juicio, que duró 48 sesiones en 1982. Pero eso forma parte, digamos, de la verdad políticamente correcta y de las condenas que se derivaron primero en la causa militar por el Consejo Supremo de Justicia Militar y posteriormente en vía civil por el Tribunal Supremo. Nos quedan las cintas, las famosas cintas grabadas a lo largo de la noche madrugada del 23 de febrero por prácticamente todos los protagonistas que tuvieron alguna importancia en el mismo. Es decir, las conversaciones de Su Majestad el Rey desde Zarzuela, con su gran hombre de confianza, el talismán en todos los aspectos, que era el general Alfonso Armada, con el resto de militares, pero principalmente las conversaciones entre el general Armada y Su Majestad el Rey Juan Carlos nos darían datos importantes de qué estaban hablando o sobre qué estaban hablando o sobre qué cuestiones se iban a desarrollar durante aquellas horas importantes. Sin embargo, aquellas cintas que el señor Laína, entonces secretario de Estado de Seguridad, las tomó para sí, el José Rosón, el ministro del Interior, dijo que eran pura dinamita, han quedado veladas y que sepamos
salvo unos trozos, en parte también manipulados en su aspecto grosero, de conversaciones entre el teniente coronel Tejero y el único civil que fue procesado, Juan García Carrés, no se han hecho públicas esas grabaciones. Por lo tanto, ese asunto también está velado. Y nos queda, en ese caso, a lo único que hemos podido acudir para salirnos de lo que es el guión principal de lo políticamente correcto. Si nos quedamos con el juicio de campamento, entonces tenemos ya la verdad del 23 de febrero. Es decir, unos involucionistas que lo que querían era no aceptar el desarrollo democrático y volver a un pasado tardofranquista o de semidictadura. Por lo tanto, los testimonios orales de personas que conocieron, que tuvieron datos de lo que ocurrieron, de lo que estaba pasando semanas, meses antes, de lo que ocurrió en aquellas horas y posteriormente, son capitales y principales para poder construir otra verdad que no es la políticamente correcta. Y esos testimonios orales arrancan desde las posiciones de miembros del servicio de inteligencia que, pasado el tiempo, han podido llegar a algunos investigadores para establecer que había unas responsabilidades desde dentro de servicios y distancias de lo que estoy definiendo el propio sistema o mecanismos de seguridad del Estado. Por lo tanto, tenemos 4 escenarios para poder analizar el 23 de febrero. La corona, los partidos y la nomenclatura del sistema en segundo lugar. El servicio de inteligencia CSIC como parte en el desarrollo y ejecución de la operación institucional política y el propio ejército. Hablamos de los partidos políticos. Para ello tenemos que empezar a ver el inicio de la transición. La transición política se lleva a cabo, se ejecuta de una forma, podemos considerar, perfecta, pero también absolutamente incompleta o errática en muchos aspectos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un pacto por la concordia, hay un pacto y un consenso entre los grupos y los partidos políticos, los partidos que vienen de la oposición. Hay operaciones de inteligencia que hacen, en principio, miembros del SECE, del Servicio de Inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco en el año 73, que posteriormente asumiría el propio CSIC. En esa operación de inteligencia está el traerse o el romper con el Partido Socialista anclado en la República de Llopis y darle protagonismo a lo que se llamaría el clan sevillano y los miembros nuevos que tendrían la responsabilidad política del Partido Socialista, Felipe González, Alfonso Guerra y algunas otras personas más. Traer a España, después de 39 años de exilio, al señor Tarradellas. Fue una operación política brillante, en el sentido de normalizar también la situación política con miembros que habían tenido un protagonismo durante la Segunda República, la Guerra Civil, habían quedado ajenos completamente durante el periodo excepcional de la dictadura personal de Franco, y cuando llegaron a España, por ejemplo, el señor Tarradellas estaba absolutamente admirado, no solamente del desarrollo que se había realizado en España, principalmente en la época de expansión económica e industrial de los años 60-70, sino del desarrollo también social, sociológico de los españoles. Y de ahí el alarmismo que enseguida le provocó los primeros pasos que el presidente Suárez estaba iniciando en ese desarrollo de la transición política en España. Después de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, una serie de personas de esa nomenclatura del sistema que no están cobijados bajo ningún aspecto de partidos políticos ni de figuras relevantes que pertenezcan al pasado del franquismo,
sino que como muchos son reformistas, reformistas que llevaron a cabo los pasos políticos de la transición, pero que también pertenecen a la izquierda, que son profesionales o que son del mundo de la banca, o que son grandes empresarios, empezaron a reunirse alarmados, preocupados por la forma de cómo el presidente Suárez, en aquel tiempo en unas sinergias de plena identidad entre el rey Juan Carlos y el presidente Suárez, estaban llevando a cabo el proceso democrático en España. Antes de que se discutiera o que se llevara al consenso y al acuerdo con el pacto constitucional, el largo periodo de prácticamente un año de debate constitucional en el Parlamento, desde las elecciones del 15 de junio del 77 hasta finales de diciembre de 1978, y que fue aprobado primero por el Parlamento y después mediante referéndum nacional, preocupaba mucho que el presidente Suárez, en un alarde de concesión a los grupos minoritarios que llegaban también del exilio, pergeñados de un nacionalismo en el que querían recuperar su protagonismo que había quedado en el tiempo perdido desde la Segunda República, se concedió una serie de beneficios con aquello que se llamó las preautonomías. Se restituyó la generalidad en Cataluña. Se llevaron a cabo no solamente las preautonomías en Cataluña y el País Vasco, sino se concedieron de una forma en lo que el general Sabino Fernández Campo definió en muchas ocasiones, me definió en muchas ocasiones, de forma improvisada y bastante frívola, 13 preautonomías a diferentes regiones de España, introduciendo un elemento ex novo que no formaba parte del debate en derecho comparado, ni el debate ni en derecho constitucional, ni se formaba parte históricamente el término autonomía a lo largo de los 7 procesos constitucionales que ha habido en España desde 1808. Siempre se definió como región, pero jamás como autonomía, y ni mucho menos como nacionalidad, que lo veremos después incluido dentro del artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, estas reuniones con nombres y apellidos de personas reconocidas e importantes, estaba, por ejemplo, el presidente entonces de la patronal, Carlos Ferrer Salá, personas del mundo de las finanzas del primer relieve, aquello que se ya definía y se denominaba los 7 principales, estaban allí también presentes. Había políticos que habían estado en el reformismo del franquismo o que habían sido ministros en el gobierno, primer gobierno de la monarquía con Carlos Arias Navarro. Había unos representantes también de la izquierda que estaban escuchando y hablando preocupados de cómo se estaba desarrollando el proceso de transición política en España. Es decir, se pudieron escoger muchas formas. El presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, tenía una. El señor Fraga, líder de Alianza Popular, tenía otra. Pero se escogió una forma de desarrollo de la transición política en España que calaba en preocupación y de forma muy profunda a muchas personas, a muchos personajes de relieve de eso que definimos que forma parte de la nomenclatura del sistema. A lo largo de 1977, 78 y parte del 79, estas personas llegaron a definir una serie de puntos y de principios. No era una conspiración, no eran tampoco personas que deseaban una involución política del sistema. Se trataba de estructurar el andamiaje de otra forma, de la manera como la estaba desarrollando, la estaba llevando adelante el presidente Suárez. En contra ya incluso de muchos varones de su propio partido, por decirlo de alguna forma, en un eufemismo, porque la UCD jamás fue un partido político, fue un conglomerado de asistencias personales de ciertas personas de relieve que se subieron al poder o que fueron llamados desde el poder
para estar en el poder por el presidente Adolfo Suárez. Y jamás la Unión de Centro Democrático tuvo estructura de un partido político cohesionado ni coherente en modo alguno. El expresidente Carlos Sotelo, en algunos momentos, a mí mismo me definió, aunque lo dijo también en algunos debates o programas en televisión, que Adolfo Suárez era como la varilla que se insertaba en los arcos del abanico, en las varillas del abanico, que si esa varilla se quitaba, eso se desgajaba, se deshilachaba y por lo tanto, que es lo que llegaría a ocurrir en el año, a los primeros finales de enero de 1981. A esas reuniones acudían también miembros del entonces naciente Servicio de Inteligencia, del Centro Superior de Información de la Defensa. 2 oficiales y a veces hasta el propio director general del mismo Servicio de Inteligencia. El coronel José María Borbón, el comandante entonces José Faura, que con el tiempo llegaría a ser general del ejército, y entonces un capitán, Juan María de Peñaranda, que pertenecían al Servicio de Inteligencia. Estos hombres llegaron a pergeñar un documento que le pusieron un nombre. Luis María Ansón dice que él dio el nombre, otros dicen que fue otra persona. Pero aquel documento sencillo y básico lo definieron Operación de Gol. Operación de Gol. Sin desarrollarlo completamente en ese instante. Pero la base principal era que si la deriva o la marcha política en España, tal y como estaban yendo las cosas, acosada por muchos extremismos, principalmente también por el terrorismo de ETA, la inflación, el desempleo, una serie de causas en las que se estaba lastrando el mismo desarrollo de la transición política en España, que se había hecho desde el consenso y la concordia, pero si todo eso se lastraba negativamente, entonces sería necesario llegar a introducir un elemento de corrección del propio sistema. ¿Y por qué Operación de Gol? Porque fue la imagen y semejanza de cómo en 1958 el general de Gaulle, reclamado por el ejército francés, el general Messy, jefe de las tropas destacadas en Alemania, y el general Salan, destacado en Argelia, ante el riesgo de una guerra civil abierta en Argelia, convocaron al presidente entonces René Coty para decirle que o la Asamblea de Francia designa al general de Gaulle, que estaba plácidamente en su exilio dorado del Colombé de les Deux Écluses en su residencia en Francia, después de dejar el poder, o los paracaidistas del ejército intervenían entonces en Francia. Es decir, fue una amenaza de golpe militar sin que se llegara a dar, porque el presidente René Coty acudió a la Asamblea de Francia y expuso a los miembros de la Asamblea que se debía escoger al general de Gaulle como jefe del gobierno, lo que supondría después el paso de la Cuarta a la Quinta República, primero jefe del gobierno y después presidente de la República de Francia. Ese fue el modelo que se escogió sin necesidad de acudir a la imagen estereotipada también de los ricos pronunciamientos del siglo XIX en España, en donde cuando la clase política, por no poder resolver los problemas políticos o porque se agotaba el ejercicio del poder, y como las constituciones entonces no habían sido consensuadas, eran de partido o eran sectarias, entonces se acudía a la llamada de lo que se llamó pues, un espadón, un general, una militarada, en fin, y todo eso era para provocar, cambiar el gobierno y dar paso, dar pie a un nuevo proyecto constitucional. La imagen podía ser similar, pero sin embargo se escoge otra variante diferente, que fue este. Ese documento que el Servicio de Inteligencia hace suyo, lo guarda con secreto y lo mantiene a lo largo de más de un año dentro de sus dependencias, lo definió y lo llamó como Operación de Gaulle, hasta que llegara el momento, si es que fuera necesario, de tener que utilizarlo.
¿Qué papel tenían las Fuerzas Armadas? El estereotipo de las Fuerzas Armadas durante la transición nos ha quedado como que eran Fuerzas Armadas franquistas. Y es verdad que el ejército que hereda el rey era el ejército de Franco. Pero esas Fuerzas Armadas que de forma solidaria acatan la orden de su máximo jefe en aquel testamento póstumo prácticamente, en donde les pedía a sus soldados que le dieran y prestaran la misma lealtad que de ellos había recibido y que se la prestaran a su sucesor, el rey Juan Carlos, ya no eran del ejército de Franco, era el ejército del rey. Y el ejército del rey asume su papel en ese momento para prestar toda su colaboración en que los pasos que se vayan a dar siempre sean con toda la firmeza y seguridad de que el ejército va a apoyar el desarrollo político y no va a entorpecer en modo alguno los pasos que se van a dar en esa misma transición política. Les gustase o no les gustase. Se habla mucho de si entorpeció la legalización del Partido Comunista. Naturalmente que la legalización del Partido Comunista a las Fuerzas Armadas no les agradó. Pero no les agradó no porque se legalizara per se el Partido Comunista, sino porque previamente, unos meses antes de aquel Sábado Santo Rojo, de abril de 1977, unas semanas antes de las primeras elecciones generales, el presidente Suárez había reunido meses antes a toda la cúpula militar por instrucciones del rey para hablarles del desarrollo de la reforma política. La reforma política había sido ya aprobada por un documento del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, que le entregó a finales de octubre al presidente Suárez, diciéndole: tomas estas notas por si te pueden servir de algo y no tienen padre. Ese documento de la reforma política pasó a ser la 8ª ley del franquismo y lo suponía, de hecho, cuando fue aprobada por las Cortes Generales, el harakiri del propio sistema franquista. Por lo tanto, el ejército no tiene tampoco un papel decisivo en aquellos momentos políticos. No es un estamento corporativo. ¿Y por qué no es un estamento corporativo? Porque, entre otras cosas, Franco había despolitizado parcialmente al propio ejército. ¿Había ministros militares? Sí, pero eran burócratas individuales que representaban un segmento del ministerio de cada ramo, del aire, del ejército o de tierra o de la marina, pero no formaba parte de una corporación militar, no representaban corporativamente al ejército. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Como era la lealtad plena que tenía el ejército, que había prestado el ejército al rey Juan Carlos. E inicialmente se lo prestaron también al presidente Suárez en aquella reunión. Pero cuando se enteraron por televisión y por radio de la legalización del Partido Comunista, aquella colaboración prestada inicialmente de toda la cúpula militar se rompió en cuanto a colaboración política con el presidente Suárez y con los gobiernos de Suárez. Ese desenganche no va a suponer en modo alguno que se va a pasar a una conspiración activa por parte del ejército ni contra el presidente Suárez ni contra ningún estamento político, aunque no les agradara. Se podía hablar de malestar, se podía hablar a medida que fueron pasando los meses o las semanas del ejército en estado de cabreo, pero no hay ni un solo dato. Y en esto, por ejemplo, Ricardo Pardo Zancada, que fue procesado en el juicio de campamento y condenado a 12 años de prisión, que tiene uno de los mejores libros que habla sobre la situación del ejército en aquellos meses, en aquellos años, no hay en absoluto un solo dato que hable de conspiraciones militares, o que el ejército quería conspirar, o que el ejército pretendía dar un golpe de Estado
o que querían llevar a cabo su propio protagonismo político de la forma que fue. En absoluto, ni un solo dato. Ni un solo dato. Si no entramos a valorar el ejército como un elemento de conspiración activa, como causa o nexo necesario en el 23 de febrero de 1981, y después voy a decir por qué. Porque es verdad que hay uniformes, es verdad que hay militares, es verdad que hay algunas unidades, pero todos estos elementos lo son o representan a título y personal o individual, llamados exclusivamente a prestar un servicio por quien se lo pide y se lo solicita, no como parte activa del ejército que toma un camino de conspiración abierta para derribar el sistema incipiente que se está desarrollando en España, el sistema democrático que se está desarrollando en España. Entramos en 1980 y ese es un año que se define como el año puro de la conspiración contra el presidente Suárez, el presidente legítimamente establecido en el poder en representación del mandato de las urnas. ¿Por qué entramos en un año abierto de conspiración? Porque las sinergias de identidad entre el rey y Suárez se rompen a los pocos meses de las segundas elecciones democráticas del 3 de marzo de 1979. Porque el Partido Socialista rompe también la sintonía de aquel pacto de la concordia y del consenso que se había trazado los primeros tiempos de la transición, en el momento en que las primeras elecciones democráticas Felipe González le pidió al presidente Suárez que llegasen a un acuerdo de turnismo. El presidente Suárez, que siempre en esto se hacía vigoroso en la cercanía, en el contacto cercano, pero no en el Parlamento, le dijo: tengo a la derecha en el bote, tengo a su majestad el rey en el bote, y estás muy equivocado, porque lo que voy a hacer ahora es disputar también, porque en el fondo yo soy más socialdemócrata que tú, y voy a disputar ahora a toda tu clientela socialdemócrata, y por lo tanto de turnismo no vamos a hablar en absoluto. Desde ese momento, el presidente Suárez, el secretario general del Partido Socialista, Felipe González, tras el fracaso de las elecciones del 3 de marzo de 1979, en las que incluso llegó a reconocer que había llorado, porque pensó que sí que tenía cercano y iba a arañar el poder, entró en colisión abierta con el presidente Suárez, y ese distanciamiento le llevó a cabo al Partido Socialista una conspiración activa bajo todos los órdenes para intentar derribar del poder y descabalgar cuanto antes al presidente Suárez mismo. En ese tiempo, el presidente Tarradellas le había hablado al presidente Suárez del disparate y la locura, después de ser aprobada en la Constitución española con el título octavo de la Constitución, el desarrollo de las autonomías en España. Le había dicho que eso iba a suponer el suicidio en todos los aspectos para España. 30 y tantos años después, dentro de poco, 40 años, estamos en el 40 aniversario de la Constitución española, estamos viviendo de forma clara y presente cuál ha sido la deriva de los procesos autonómicos en España y qué es lo que ha ocurrido tanto en el País Vasco como en Cataluña, todo este intento de sedición, rebelión o de golpe de Estado con el referéndum del 1 de octubre o la abducción por parte de los nacionalismos a otro tipo de comunidades autónomas, en donde el nacionalismo también ha pergeñado y se ha introducido no solamente como forma de llevar a cabo la política por el Partido Socialista, ya no tanto el Partido Socialista de Cataluña, sino también por el centro derecha en Galicia o en otro tipo de comunidades, o el acoso que está en este sentido recibiendo el uso del lenguaje, de la lengua del español, del castellano, no ya por sí mismo como lengua de castellano o español,
sino como un derecho público por parte de quien quiere llevar a cabo el desarrollo de la educación o cualquier otra actividad con una lengua en la que está siendo cada vez más acosada o más perseguida. En el mes de mayo de 1980, el Partido Socialista presenta una moción de censura absolutamente sorpresiva al presidente Suárez, que le va a servir para laminarle, segarle los pies o segarle la hierba bajo los pies, que le dejó tan atónito que eso le llevaría a cabo a él no solamente a una situación de autismo y a repeler el Parlamento, sino a refugiarse en la Moncloa sin tener prácticamente contacto en el Parlamento con el resto de diputados, ni siquiera con miembros de su propio partido. En los meses de 1980 hasta el otoño o finales de año se van a suceder una serie también de actividades por parte no solamente de miembros de los partidos políticos, sino de representantes, de estos mismos representantes, podrían ser de las finanzas, de las empresas, incluso de la Iglesia, en donde van a presionar mediante círculos concéntricos al presidente Suárez para intentar o que cambie la política o intentar descabalgarle del poder. El rey Juan Carlos, que había roto ya esas sinergias de identidad y de unión con el presidente Suárez, está buscando por todos los medios la forma de cómo puede llevar a cabo que caiga y que quede derribado del poder, bajo cualquier contexto, bajo cualquier presión. En este aspecto cualquier presión es buena. Por lo tanto tenemos que el Partido Socialista, varones de la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, Coalición Democrática, Fraga con sus diputados, representantes de esa sociedad civil o de la nomenclatura del sistema en donde tenemos la Iglesia, las finanzas, la banca, el empresariado, etcétera, 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 se van estrechando en esos círculos concéntricos a presionar al presidente Suárez para, si no cambia la política, derribarlo del poder. Hay conspiraciones activas dentro de la propia UCD en aquello que se llamó la reunión de la Casa de la Pradera, en donde al propio presidente Suárez se le fueron obligando a cambiar en poco tiempo 4 o 5 veces de gobierno. Por lo tanto, a finales del otoño de 1980, el presidente Suárez ya es un caballo cansado y el rey le está instando a que presente su dimisión. Y el rey se queja, no solamente ante militares que recibía en audiencia en Zarzuela, sino a políticos, empresarios y demás, se queja de que hay que ver qué poco caballero es el presidente Suárez, a diferencia de Carlos Arias Navarro, porque a Carlos Arias Navarro no tuve más que decirle una mera indicación, insinuación, y presentó su dimisión inmediatamente. En cambio, el presidente Suárez se resiste. Naturalmente que el presidente Suárez es un presidente legítimo, absolutamente, por mandato de las urnas. Y ese mandato legítimo tenía todavía de duración hasta 1983. Pero, paralelamente con esto, se está también creando un magma, un tejido necesario que va calando entre los partidos y los grupos políticos, y esa estructura de ese tejido de poder en España, en donde se empieza a hablar de ruido de sables, lo que es muy conveniente para crear ese magma necesario de que en el horizonte muy cercano en España se puede dar un golpe de Estado inmediatamente. Se llegó a hablar, incluso en las semanas anteriores al 23 de febrero, por parte del propio Alfonso Guerra, ya no solamente decía que el presidente Suárez repelía la democracia y no podía aceptar más democracia, ni la democracia le acepta a él, sino la expresión de todo el mundo se pregunta de qué color será el caballo de Pavía que vaya a entrar en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hay una aceleración de un proceso
absolutamente inventado y ficticio, pero que se hace correr como algo útil para establecer psicológicamente la idea de que en España se puede llevar a cabo en breve un golpe de Estado militar. Así llegamos a una reunión en el otoño de 1980 con el secretario general Felipe González, 3 personas de la Secretaría Federal del Partido Socialista, con el entonces secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Esa reunión, perfectamente descrita, el propio Sabino Fernández Campo la dejó en un documento también, y a mí me la contó en varias ocasiones. El interés de Felipe González era preguntarle primero al secretario de la Casa del Rey si sabía los golpes de Estado que se estaban corriendo y comentando en España. Entonces le habla de un golpe de generales, le habla de un golpe de coroneles, le habla de un golpe de la banda borracha, en esto posiblemente se podía referir a la figura del teniente coronel Tejero, y le habla de varias cosas más. El secretario de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, le dice: no tengo en absoluto conocimiento de nada de esto que me estás diciendo. Dice: no, si lo importante no es esta cuestión, lo importante es que le transmitas al rey que nosotros hemos aceptado la fórmula de un gobierno de concentración más un general. A partir de aquí ya se va a llevar a cabo algo que va a ser mágico. En este proceso, en pocas semanas, pocos meses, para conducir a un nuevo proceso político de gobierno de concentración nacional presidido por un general. Ese general no estaba definido previamente. Se había hablado incluso de personalidades ajenas a la vida política, de brillante personalidad, trayectoria, pero finalmente se decide por un general y se barajan varios nombres de generales. Y finalmente sabemos, aunque estuvo tapado durante mucho tiempo, hasta pocas semanas antes del 23 de febrero, la figura del general Armada. ¿Por qué emerge la figura del general Armada? La figura del general Armada emerge porque es un hombre de la absoluta confianza de su majestad. Y por esa razón, el general Armada va a pasar a ser una persona desconocida dentro del mundo, no solamente en el mundo militar, naturalmente que era conocido, pero no era tampoco el militar en este aspecto. Todos conocíamos en aquel tiempo los nombres de los capitanes generales, porque parecía que era una asignatura que teníamos todos pendientes, conocer los nombres de los capitanes generales de las 9 regiones militares, más la de Canarias, la de Baleares, en fin, conocíamos los nombres de los capitanes generales. Sabemos que el general Armada, general de división, que había sido preceptor, que había sido secretario de la Casa del Rey, era entonces gobernador militar en Lérida y jefe de la división Urgel. Había salido de Zarzuela pocas semanas antes de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio del 77 por un encontronazo directo con el presidente Suárez, con quien antes había llevado de una forma estrecha y con una relación magnífica. Y no importaba mucho que el presidente Suárez, tiempo atrás, se definiera él como cochino liberal y después lo presionara al rey para que lo apartara, porque el rey tenía que despachar directamente sin las cortapisas de su secretario general, que se introducía en demasiadas cuestiones políticas de lo que le correspondía exclusivamente al presidente Suárez. El rey prescinde del general Armada, pero no lo separa en absoluto, sino que le indica a todos los mandos donde el general Armada va a estar siendo trasladado hasta el año 81, de que por mandato del rey es la persona que quiere contar para ser sus ojos y sus oídos, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito político. La reunión famosa de mediados de octubre
de 1980, a la que tenía que haber acudido Felipe González como secretario del Partido Socialista a Lérida para entrevistarse con el general Armada, en el último instante prescinde de ir él y envía a su tercer hombre del partido, Enrique Múgica Ardón. Ese almuerzo famoso de Lérida, con la presencia del hombre importante del Partido Socialista Catalán entonces, Joan Raventós, tiene una importancia extraordinaria en el devenir de este trasunto político, de operación de sistema político. ¿Por qué? Porque en el juicio de campamento, a contrario de lo que dijo como método de defensa el general Armada, no hablaron de mulos o de otro tipo de cuestiones, sino de hablaron del asunto político capital y principal. El asunto político capital y principal es que, aunque Enrique Múgica, de una forma suave, no ha querido llegar a reconocerme totalmente que fue él quien se lo dijo y lo descarga sobre Joan Raventós, pero le fue a decir: general, tú vas a ser el próximo presidente de gobierno. Porque eso ya está pactado y eso ya está acordado. Múgica dice: no, fue Raventós en el momento de salir, cuando estábamos diciendo quién puede ser el próximo presidente de gobierno, le dijo: ¿y por qué no tú, general? Pero lo cierto es que el propio Múgica, y a mí, a Alfonso Armada, me llegó a reconocer dentro de las multitud de conversaciones que mantuvimos a lo largo de años, me llegó a reconocer, no es que fueran para examinarme, fueron para decirme que yo iba a ser la persona que habían pensado en que fuera presidente del gobierno. Un hombre de consenso, por lo tanto. Por lo tanto, el general Armada lo tenemos establecido como en la cúpula de un gobierno de concentración y como un hombre de consenso, que va a pasar a ser bendecido por todas las fuerzas políticas. No hablamos de militares, hablamos de fuerzas políticas. Esas fuerzas políticas son, desde octubre de 1980 hasta la jornada del 23 de febrero de 1981, las que van a estar haciendo una campaña permanente sobre la figura del general Armada en la búsqueda de ese gobierno de concentración nacional, de ese consenso por parte de todas las fuerzas políticas, en la que va a ser el general Armada el bendecido. Por eso el rey, previamente, jornadas antes del 23 de febrero, una vez que ya lo reclamó y lo pudo traer como segundo jefe del ejército a Madrid, pues, después de la dimisión de Adolfo Suárez, le dijo: caray, Alfonso, ¿cómo lo haces? Porque todo el mundo habla maravillas de ti. Por lo tanto, tenemos ya el esquema hecho. El esquema de una operación política en la que en algún momento se va a activar y que va a ser lo que va a hacer caer al presidente Suárez, a descabalgarlo del poder como jefe del gobierno. Mientras se continúa con la presión sobre el presidente Suárez para atornillarlo cada vez más, dejarlo sin sustento, irle quitando el oxígeno, apartarlo más en conspiraciones desde dentro del partido con los propios varones, el acoso del Partido Socialista, etcétera, etcétera, para hacerlo caer. Había dos posibilidades, y se llegó a barajar de la misma forma que se pensó en llevar a cabo una segunda moción de censura, aquella segunda moción de censura se desechó inmediatamente con la dimisión del presidente Suárez. Esto estuvo apoyado en este tiempo también por una serie de informes que son principales e importantes, y no son militares quienes los hacen, sino políticos. Por ejemplo, un informe del catedrático de Derecho Administrativo, Laureano López Rodó, sobre la inconstitucionalidad de los estatutos vasco y catalán de 1979, antes de que se hubiese establecido el Tribunal de Garantías, se hubiese establecido el Tribunal Constitucional. Antes de la formación del Tribunal Constitucional. Aquel documento
Laureano López Rodó se lo entregó al general Armada, el general Armada se lo entregó a su vez al general Milans, quien con gran enfado del teniente general, del vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, lo leyó un día en una reunión de capitanes generales. Hay un segundo documento de alcance político capital, pergeñado por un catedrático de Derecho, Carlos Ollero. Ese documento político habla de la moción de censura o de la forma de elegir presidente del gobierno, no a un representante de los grupos políticos, sino alguien ajeno a la política. Y en la propia Constitución, no recuerdo ahora si es el artículo 114, que dice que si los partidos, si los parlamentarios deciden votar a alguien por consenso que no pertenezca a un partido político, es absolutamente constitucional la elección de ese candidato a ser presidente del gobierno. Por lo tanto, el esquema está hecho y está ya trazado. El esquema está hecho y está ya trazado. ¿Qué es lo que ocurre en esas semanas también de presión sobre el presidente Suárez? Que el rey está insistiendo permanentemente para forzarle para que presente la dimisión. Y el presidente se sigue resistiendo, a pesar de que cada vez no le queda ya más que la asistencia de lo que se llamaban los fontaneros del Palacio de la Moncloa. Pero al conocer, y aquí es un elemento clave también, al conocer que se estaba preparando una segunda moción de censura, la primera fue en mayo de 1980 del Partido Socialista, que naturalmente no salió adelante porque sabemos que las mociones de censura, de acuerdo con la Constitución, tienen que ser constructivas, es decir, hay que presentar un candidato y ser votado por las 2/3 partes del Parlamento. En este caso, la moción de censura que se preparaba la iban a apoyar también miembros varones de la UCD e incluso del gobierno del presidente Suárez. Ante ese conocimiento que tiene el presidente Suárez, su biografía no podría jamás aceptar que hubiera sido derribado por una segunda moción de censura votada con miembros de su propio partido político o varones de la UCD. Eso es lo que le va a conducir a Suárez, no va a ser otra cosa, el día 26 de enero de 1981, a presentarse en Zarzuela ante su majestad el rey, previamente con Sabino Fernández Campo, a decirle: Sabino, vengo a hablar contigo antes para que escuches lo que voy a decirle en el despacho que voy a tener con el rey dentro de unos instantes. Voy a presentar mi dimisión. La dimisión de Suárez se hizo pública el día 29 de enero. 29 de enero, con un discurso de Suárez en donde siempre dejó el enigma por encima de todo, porque jamás aclaró por qué presentaba la dimisión. Simplemente que dimitía porque no quería ser un paréntesis una vez más en el desarrollo democrático, en el desarrollo de España. ¿Qué pudo hacer el rey entonces? El rey, naturalmente por mandato constitucional, es la figura que propone al candidato para ser investido presidente del gobierno. Es una de las pocas facultades que le ha dejado la Constitución española a la jefatura del Estado, al rey. Lo que se desconoce o no se sabe o no recordamos muy bien es que es cierto que el rey hizo una primera valoración con todos los jefes de filas de los partidos políticos para designar candidato a la jefatura del gobierno. El segundo congreso de la UCD en Palma de Mallorca, en los primeros días de febrero de 1981, había decidido en este congreso que el candidato que iba a sustituir al presidente Suárez era Leopoldo Calvo Sotelo. Y el rey recibe a Suárez, recibe a Calvo Sotelo, recibe a Felipe González, recibe a Fraga, recibe a Santiago Carrillo. Y no toma ninguna decisión. Muchos creemos que lo que hizo Felipe VI en ese interín que tuvimos de las dos elecciones entre 2015 y 2016,
que es la primera vez que en España el rey ha recorrido, ha hecho por dos veces, en dos ocasiones, consultas a los jefes de filas de los partidos políticos. Pues bien, no es cierto. El rey Juan Carlos no se decidió a decirle a Calvo Sotelo: presenta Leopoldo tu investidura para ser investido presidente. No tomó decisión y volvió otra vez a una segunda ronda con todos los jefes de filas. ¿Por qué razón? Porque lo que le pedía en ese instante al rey Juan Carlos era no designar a Calvo Sotelo, sino designar directamente, que lo podía hacer si ese era el consenso de los grupos y de los partidos políticos, a Alfonso Armada para que fuese investido jefe de gobierno. Y sin embargo no lo hizo. ¿Y por qué no lo hace? Porque le aconsejan en ese momento, que deje las cosas seguir, porque todo está trazado. Por lo tanto, para no alargarlo mucho, sobre todo por las cuestiones que me podáis preguntar después, en ese momento ya el CSIC ha tomado consigo el desarrollo de esa operación definida como Operación de Gaulle, es decir, Operación Solución Armada, y activarla y ponerla en marcha. Y para activarla y ponerla en marcha no va a ser necesario más que unos pequeños elementos que sean necesarios y útiles para poder llevar a cabo después esa solución política. Por lo tanto, en el 23 de febrero no es una operación militar, no es una operación tampoco en el que el ejército esté conspirando y esté dando un golpe de Estado, sino que unos elementos militares adscritos plenamente a la figura del rey, en su lealtad al rey, como es el general Alfonso Armada, el general Milans, que son hombres de la absoluta confianza del rey, las que van a tener un protagonismo inicial para desarrollar una de las fases de la operación. Y tal y como había configurado en esa operación especial, en ese golpe de mano del servicio de inteligencia, lo había hecho en dos fases. Y la primera fase de la operación era la introducción, a diferencia de lo que ocurría en Francia en 1958, amenaza de una guerra civil abierta, aquí no existía ni por el terrorismo de ETA ni por ninguna otra cuestión algo que se pudiera justificar que se llevara a cabo eso, y por lo tanto se lo inventan. Y el inventárselo es ese supuesto anticonstitucional máximo. Es introducir un elemento previo de violación de la legalidad constitucional para después ser restituido constitucionalmente esa misma legalidad. Dos fases estancas y dos fases que no se hubiesen reconocido jamás. Y de ahí es lo que se busca el concurso del teniente coronel Tejero, que es un hombre con mando, con admiración dentro de las Fuerzas Armadas, que era respetado y querido no solamente por los guardias civiles, sino que tenía también una apreciación dentro de las propias filas del ejército. El teniente coronel Tejero no tenía mando entonces, y sin embargo se le van a escribir una serie de oficiales de la Guardia Civil con los que se le designa: usted va a asaltar, Tejero, el Congreso de los Diputados el lunes 23 de febrero. Y quien le dice eso no es inicialmente ni el general Milans ni el general Armada. Quien se lo dice 72 horas antes del asalto al Congreso de los Diputados es el comandante José Luis Cortina. ¿Y quién es el comandante José Luis Cortina? El hombre de Estado Mayor, jefe de las unidades operativas del Servicio de Inteligencia, que es quien está desarrollando y poniendo en marcha esa operación que tiene que ser de conducción política mediante la introducción de unos elementos como es ese supuesto anticonstitucional máximo, en lo que está representado la figura del teniente coronel Tejero y sus guardias civiles, que van a asaltar el Congreso de los Diputados la tarde del 23 de febrero. Y para eso se les dota de elementos de apoyo táctico, de apoyo estratégico
y de guardias civiles y de miembros del servicio de inteligencia que le van a dejar el paso expedito y libre desde que salen del parque de automovilismo a la tarde del 23 de febrero hasta que llegan al Congreso de los Diputados, en donde previamente, varias horas antes, miembros de un servicio especial que se llama GOSI, Grupo Operativo del Servicio de Seguridad e Inteligencia de la Guardia Civil, han tomado posiciones en el Congreso de los Diputados para que cuando lleguen los hombres de Tejero no tengan las más mínimas cortapisas para poder acceder y entrar libremente en el Congreso. La primera fase de la operación se ejecutó de forma, por lo tanto, brillante, y lo único que hizo retrasar la segunda fase de la operación fue el escuchar los tiros en el hemiciclo. Pero los tiros en el hemiciclo, en cuanto se conocieron tanto en Zarzuela como en otros lugares, con la expresión de «caray, ¿qué es esto? Esto no es lo que estaba previsto», en cuanto supieron que habían sido tiros de intimidación, eso no paralizó el desarrollo de la operación. Y el desarrollo de la operación, tras esa primera fase, hubiese entrado la segunda, que era la llegada, la aparición del general Alfonso Armada con su lista de gobierno de concentración nacional para proponer a los miembros de filas y a los parlamentarios que había que resolver aquella cuestión de ese supuesto anticonstitucional máximo, es decir, de esa violación de la legalidad constitucional que estaba contemplando el teniente coronel Tejero y sus guardias civiles, y reconducirla de nuevo, término de reconducción, a la orilla democrática y a la orilla constitucional, con la presentación de la candidatura del general Alfonso Armada, que sin duda alguna hubiera sido votado por los parlamentarios. Si el general Armada, voy a ir concluyendo ya con esto, hubiese hubiese entrado en el hemiciclo, hubiese tenido la ocasión y oportunidad de presentar a los jefes de filas y a los parlamentarios que estaban allí secuestrados durante aquellas horas esa candidatura, el general Armada hubiese quedado como el salvador de la democracia, lo mismo que después, por conveniencia de los partidos políticos, quedó el rey tras cortocircuitar la operación en el momento que el teniente coronel Tejero impidió al general Armada que accediera al hemiciclo. ¿Por qué el teniente coronel Tejero, y entramos ya en el elemento que hace fracasar la operación, un elemento, un factor humano que es clave y determinante en el desarrollo de esta operación? Porque al teniente coronel Tejero no le habían explicado las cabezas políticas pensantes o los ejecutores de esta operación que eso era para llevar a cabo un gobierno de concentración nacional en el que estaban integrados todos los miembros del arco parlamentario y en el que había socialistas y comunistas en el mismo, y en el que el vicepresidente del gobierno era González. Había varios ministros más que eran del Partido Socialista, como Enrique Mújica, como Javier Solana. Había dos miembros del Partido Comunista, como Ramón Tamames y Jordi Soletura, y algunos otros técnicos, y un par o tres de militares. Y cuando el teniente coronel Tejero ve aquella lista, y pese a que el general Armada le está diciendo que eso es lo que se tiene que desarrollar, y aunque no le hace caso, y cometen ese acto en ese momento, sí por desconocimiento o pensando que, como dijo en el juicio de campamento el teniente coronel Tejero, él sentía el peso de España sobre sus espaldas en aquellos instantes, se rebela no solamente contra el jefe, que 48 horas antes, en la reunión que tuvieron en la calle Pintor Juan Gris, le dio la instrucción de que usted entra en nombre del rey y de la democracia y espera instrucciones cuando llegue aquello que Cortina le había dicho del elefante blanco, que no era otro más que el teniente general Armada, sino que también se rebela contra la persona que había dicho que había aceptado que era su jefe natural en ese momento. El general Milans le dice a Tejero: le ordeno que haga usted caso de lo que le está diciendo el general Armada. Le dice: antes muerto mi general, yo no he entrado aquí para esto. Por lo tanto, en ese momento fracasa la operación. Pero no fracasa la operación públicamente. Fracasa el intento del general Armada de entrar en el hemiciclo. La operación fracasa en cuanto Armada le comunica al rey: señor, he fracasado, el teniente coronel Tejero no me ha permitido entrar
en el hemiciclo, porque tampoco el general Armada tuvo la suficiente, digamos, personalidad para imponerse como general a un hombre de rango menor. Tejero ha cumplido con su misión, retírese, llegaremos a un acuerdo para resolver esta cuestión y ahora yo voy a resolver políticamente este asunto. Pero es que tampoco lo hace con el general Milans. Y cuando Armada le comunica esto al rey, el rey es cuando se decide entonces soltar lastre, cortocircuitar la operación, decirle a Sabino que dé instrucciones a Televisión Española para que se emita el mensaje que tenía grabado, un mensaje que no iba contra la solución política del gobierno de concentración, que no iba contra el general Armada, porque ese mismo mensaje, excepto las 4 líneas finales, se había radiado por televisión. Yo estaba entonces en Radio Intercontinental en los informativos, y a las 10:30 de la noche, ese mismo mensaje, salvo las 4 líneas últimas, yo lo leí por la radio. Luego, a las 10:30 de la noche, el contenido principal del mensaje del rey ya se había dado varias horas antes. Luego, no es el mensaje el que pone a todos los hombres militares al lado de la Constitución, porque las consultas incluso que se hacen a las capitanías generales fueron mucho más de pasar el rato, en ese sentido de dónde bascula la capitanía tal o dónde bascula la capitanía general tal, si está al lado del rey, si está por la democracia, si está con Milans, porque todas estaban bajo las órdenes del rey. Y lo que hace, ya por último, que fracase completamente la operación, es en el instante que el rey llama por vez primera, porque lo que dijo el teniente general Gabeiras en el juicio de campamento fue absolutamente incierto, a pesar de su cuaderno de bitácora. El rey no habló con Milans a las 7 de la tarde, ni a las 9, ni a las 11. El rey habla por primera vez con el teniente general Milans a la 1:15 de la madrugada. Y es para decirle: Jaime, tú tienes unidades desplegadas en tu región. Naturalmente no lo sabía. Había sacado grupos tácticos por la región militar, por la tercera región militar. Sí, señor, para preservar el orden y a la espera de cuáles son vuestras instrucciones. Entonces, Jaime, lo que te digo es: retira el bando que has decretado y que las unidades regresen a los cuarteles. Eso cortocircuitó al teniente coronel Tejero, que le dejó absolutamente abandonado y solo, y el resto de horas que transcurrieron hasta las 12 del mediodía siguiente fue un tiempo para buscar una solución de la forma de entrega, lo que se definió después como el Pacto del Capó. Por lo tanto, 2 hombres, 2 destinos distintos. El general Sabino Fernández Campos y el general Armada buscaban los mismos objetivos, que fue preservar la seguridad del rey. El general Armada actuó, de ahí que antes, siempre, antes, durante y después, acaté las órdenes del rey y actué bajo sus órdenes. Y sin embargo, el primero que le deja al paso de los Leones, la tarde del 24 de febrero, cuando se reúne en Zarzuela el rey con los jefes políticos, y Suárez está, a pesar de haber sido enemigo o haber sido adversario, en este caso del general Armada, le dice: señor, estuve muy satisfecho, muy tranquilo cuando conocí que el general Armada había llegado al Congreso de los Diputados para resolver la situación. En ese momento el rey le corta y le dice: te equivocas, Armada es el mayor traidor de todos. Eso le costó en principio 6 años de condena en el Consejo Supremo de Justicia Militar y después 30 años de reclusión. Y por otro lado, al general Sabino Fernández Campos, íntimo amigo del general Armada, 2 hombres, 2 destinos, aquella forma de preservar la integridad y la reserva del rey durante aquellas horas para ver cómo se resolvía el asunto, le valió ser conde de la Torres y ser grande de España. Uno 30 años, el otro así. Pero los 2 actuaron bajo la misma finalidad, en todos los aspectos. Por lo tanto, siempre he dicho
que naturalmente el juicio de campamento se resolvió y quedó cerrado de una forma absolutamente falsa, porque no se llegó a las últimas conclusiones, ni las personas que estaban sentadas en el banquillo eran realmente quienes debían de estar sentadas. Los partidos políticos prefirieron mover la cabeza, ponerse detrás de una pancarta y salir democracia sí, dictadura no, blindar entonces la figura del rey y pasar a decir que el rey se había ganado la legitimidad ya de origen y que había salvado la democracia y que por lo tanto la corona quedaba plenamente establecida en España. Esa fue la cuestión. Eso fue el 23 de febrero. Una operación política e institucional que fracasó no porque estuviese en el aspecto como lo diseñó el Servicio de Inteligencia y como después se ha querido decir una chapuza, sino porque el elemento y el factor humano o porque la soberbia de quienes la desarrollaron no previeron que el elemento y el factor humano que tantas veces en la historia ha sido determinante podía llegar a hacer fracasar esa operación. Y sin embargo a algunos les salió bien. Pero el rey y en el propio juicio de campamento y algunos militares que actuaron así, lo que hicieron fue meter al ejército de forma absolutamente injusta en un túnel del tiempo en donde le ha costado muchas décadas volver a recuperar parte del prestigio del que no tenía culpa y sí ser utilizado para una operación política como había sido también a lo largo del siglo XIX las que se llevaron a cabo en España. Muchas gracias. Bueno, después de la magnífica conferencia de Jesús Palacios, vamos a abrir un pequeño tiempo de preguntas a la mesa. En primer lugar, Alfonso Cámara. Sí, por favor, si había consenso entre las fuerzas políticas para haber votado por el general Armada como presidente del gobierno, ¿por qué después de esa segunda ronda el sistema prefiere organizar un asalto al Congreso en vez de una votación? Porque la operación de Gol Solución Armada se ha diseñado también como un correctivo importante para los grupos y los partidos políticos y sobre todo también como efecto de toque de atención muy serio al desarrollo de los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas, ETA estaba asesinando a beneficio, digamos, de inventario también del propio Partido Nacionalista Vasco. Pero había un desarrollo político mucho más serio y más grave en Cataluña ya en aquel instante y en aquel momento. Por lo tanto, de lo que se trataba era de la corrección del sistema para anular o depurar el título octavo de la Constitución. Y para eso no valía con un cambio de imagen simplemente por una votación de censura o por una designación directa por parte del rey de que el candidato fuese el general Armada. Se trataba también de dar un aldabonazo importante, así lo habían previsto, de que con eso se iban a quedar muy tranquilizados, en donde un gobierno excepcional, con figuras como Felipe González y como otros miembros de los partidos políticos, con la cabeza del general Armada mismo, durante 2 años podían llevar a cabo ese tipo de reformas y en las elecciones que hubiera tocado en el año 1983, sin duda alguna el Partido Socialista pues, hubiese ganado por mayoría absoluta, como así ocurrió en octubre de 1982. Pero de lo que se trataba era de un toque de atención severo a la clase política, censurándola con la frivolidad con la que se había venido actuando a lo largo de esos años de 1979, las conspiraciones de 1980 y poco menos que decir, ¿os dais cuenta de que ha tenido que ocurrir esto para ahora arreglar la situación? Y por lo tanto nadie, ni Pujol, ni Arzallus, nadie en esto hubiesen puesto la más mínima reparo
para que se hubiesen corregido todas esas anomalías de desarrollo del título octavo de la Constitución, de la estructura del Estado autonómico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso al rey le aconsejan que deje las cosas seguir, porque es mejor que sucedan tal y como están trazadas, y porque nadie pensaba que aquello podía fracasar en modo alguno. Perfecto, gracias. Lo que se decía, el golpe de timón. El golpe de timón dicho por Tarradellas en muchas ocasiones. Javier. ¿Hasta qué punto es cierto la injerencia de agencias extranjeras de inteligencia, como lo hacía según informaciones que también señalan como encargadas de entrenar o de ayudar a ETA en el asesinato de Carrero Blanco? Bueno, ese forma parte del primero de los agujeros negros. Yo tengo muchas dudas de que la CIA tuviese participación alguna en aquel magnicidio, y simplemente por una cuestión lógica de actuación por parte del secretario de Estado Henry Kissinger. Entonces, Henry Kissinger, de la misma forma que no quería que se hubiese prescindido tan pronto del presidente Arias Navarro, y sí que tenía muchas reservas sobre Suárez porque no tenía hacia él ninguna simpatía, pero sí le caía bien a la Secretaría de Estado norteamericano y a los norteamericanos la figura del almirante Carrero Blanco. Por lo tanto, el atentado, bajo mi punto de vista, del almirante Carrero Blanco forma parte de una conspiración política interna de los grupos políticos en España que pensaban que en la sucesión con la figura del almirante Carrero Blanco y con el nuevo rey, Carrero Blanco iba a torpedear la transición política o el desarrollo de la misma, y que por lo tanto había que eliminarlo y anularlo. Caballero. Sí, Jesús, después de tu muy documentada, como siempre, exposición, a mí no me queda claro un detalle. A las 10:30 de la noche tenías en Radio Intercontinental el mensaje del rey, salvo las últimas 4 líneas, ¿o lo he entendido yo mal? Así es, así es. Y lo emitisteis como tal. Sí, sí, yo lo leí. Y esas 4 líneas últimas eran únicamente las que se derivan son las de que la jefe del Estado. La corona no puede permitir que elementos alguno pueda perturbar lo que el pueblo español votó en la Constitución y votó en referéndum. Esas 4 líneas finales, todas las otras... Y que todas las órdenes procedan de la jefatura de Estado. Las otras era exactamente lo mismo. Y lo emitisteis como tal. Sí, sí. Eso no se conoció entonces, ¿eh? Sí, Si sí. salió en las ondas, no se conoció entonces, ¿eh? Caballero. Muchas gracias, don Jesús. Otra vez enhorabuena. Gracias por invitarme. Todos los que estamos aquí, por las arrugas, pues hemos participado, con excepción de las damas, por supuesto, hemos participado de una forma directa o indirecta, o la mayor parte de aquellos acontecimientos. Y todavía no conozco a nadie que sepa lo que pasó, ni los propios protagonistas. Muchos han fallecido ya, y pues Eduardo Pardo Zancada, Eduardo Gómez de Salazar, todos los que vivieron y participaron allí, pues han tenido la gracia. Hay una cosa que nunca se menciona, y es la pregunta clave, que la ha mencionado alguien por ahí. ¿Cómo es posible que a 100 metros de la Embajada de los Estados Unidos se pueda cavar un túnel de 40-50 metros, poner 2 toneladas de explosivo para hacer volar al presidente de gobierno sin que los americanos lo supiesen? Cuesta muchísimo el trabajo, creerlo, igual que cuesta mucho trabajo pensar que 12 moridos inmigrantes metidos en una chabola puedan causar un atentado múltiple y simultáneo sin conocimiento de nadie. Perdón, no se puede creer. Bueno. Es muy difícil, de estas alturas de la película y de la edad que tenemos, creerse que no hay participación. Eduardo García Enterrías tuvo una participación. Ovidio, nos movemos en ese aspecto en el terreno de la especulación. Un investigador o historiador trata de huir por encima de todo, pero no de la lógica o del sentido razonable o de lo razonado sobre esto. Carrero Blanco no era un hombre que perjudicara o que perturbara para nada en la transición política que ya se estaba empezando a dar a los norteamericanos. Los norteamericanos querían consolidar una transición política después de Franco, ir hacia un sistema democrático, pero paso a paso, no de forma precipitada ni acelerada. Por lo tanto, el almirante Carrero Blanco jamás hubiese sido, es más,
Si el almirante Carrero Blanco, que es el que más puede llegar a presionar a Franco a lo largo de 1968 y parte del 69, para que designara ya de una vez al príncipe Juan Carlos como su sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, él mismo dijo en muchas ocasiones que tan pronto como el rey le dijera su tiempo se ha cumplido, hubiese presentado la dimisión inmediatamente. Luego no hubiera sido jamás nadie que entorpeciera ningún proceso, en modo alguno. Luis Fernando. Gracias. No, y digo, Hacemos caso. el comando de ETA, que es quien ejecuta aquello, se conoció por parte, entonces era Cortina Mauri, embajador en París, y puso los nombres de quienes habían participado del comando, y le dijeron que no hiciera nada. Y se tuvo conocimiento por parte también de servicios de policía y de inteligencia, y no se hizo absolutamente nada entonces. Hasta 4 años o 5 años después, en donde miembros de la Armada, a través del Servicio de Inteligencia, atentan directamente, como venganza en un aniversario en un pueblo del País Vasco francés, contra uno de los contra el electricista que conectó los cables. Luis Fernando. Sí, yo creo que, vamos a ver, yo es que he leído casi todos los libros respecto a lo que a este proceso, y porque es un asunto que me ha interesado mucho, porque lo he leído de una forma muy directa, por razones personales. Y yo coincido con usted que efectivamente hay muchas lagunas en el tema. Y las lagunas, fundamentalmente creo, es porque los auténticos protagonistas de este suceso, tanto los muertos como los vivos, pues no han dicho toda la verdad, o no han dicho absolutamente nada. Hay unos tremendos silencios por parte de Armada, por ejemplo, de Milán, por lealtad a Corona, me imagino, del propio Tejero. Después, por otro lado, los silencios también de Calderón y de Cortina, en el CSIC. Después también los silencios del propio Ministerio del Interior, de José Rosoni de la INA, e incluso lo que pudiéramos llamar un poco en la trama civil, bueno, pues lo que hubieran podido contar pues Antonio Izquierdo, por ejemplo, el director del Alcázar y el propio José Antonio Ciruelas. Yo también coincido que efectivamente aquello fue dos operaciones perfectamente diseñadas, una que efectivamente también como lo ha explicado usted, y después, bueno, el que Tejero en un momento determinado, pues al negarse, al parecer, a obedecer las órdenes de Armada, al ver la lista que llevaba, lo interrumpiera. Yo creo que hubo ahí una operación que yo no sé si participó usted en eso o no, y es que se intentó por parte del CSIC cortacitar un poco la operación cuando se supo que era Tejero que entraba violentamente en el Congreso, efectivamente, y que esto no estaba previsto. Pero que yo no sé si efectivamente si la Armada llegó incluso a estar en el propio Congreso de los Diputados o quién le facilitó esa vista a Tejero. Yo por otro camino, lo que dice el propio Tejero, lo que pasa que vuelvo a decir que posiblemente por defender su propia postura lo dijera toda la verdad, pero fue sesgada. Él dijo que fue un hombre absolutamente engañado desde el principio. Es más, yo recuerdo una frase que aparece en el sumario que dice: a mí me gustaría mucho saber qué sido esto del 23F. ¿Coincide con eso? Sí, claro, porque Tejero no conocía la operación. El teniente coronel Tejero es el hombre que busca el servicio de inteligencia por sus características para llevar a cabo ese golpe de mano. Es la persona idónea. Pero Tejero no conoce la operación. Tejero puede interpretar que de ahí va a salir un gobierno militar o una junta militar. Pero ni siquiera en las 2 reuniones que hubo en la calle General Cabrera, el 15 de enero y el 1 de febrero, 15 de enero del 81, el 1 de febrero, cuando Tejero le inquirió al general Milans que qué iba a ocurrir después, le dijo: nosotros no nos ocupamos de eso, eso se lo dejamos al rey para que él tome la decisión que quiera. Por lo tanto, no es la cuestión de que entraran en el asalto al Congreso desde un punto de vista de golpe de mano o de táctica militar. Aquí hay muchos militares, pueden decir que lo ejecutó brillantemente y que no hubo heridos como le pidieron que no hubiera heridos.
Hubo disparos al hemiciclo, sí. La televisión no estaba emitiendo las imágenes entonces. Mucha gente piensa que vio la entrada de Tejero en televisión por el directo. No es cierto, se vio al día siguiente a las 12:30 de la tarde. Lo que se escucha por la radio son los tiros. Y desde Zarzuela, el despacho de ayudantes dice, ¿qué es esto? Esto no es lo que estaba previsto. Pero en el Congreso de los Diputados hay un representante, hay un enviado de Zarzuela para que tenga una conexión directa de lo que va a ocurrir en esa tarde. Es decir, en Zarzuela conocen perfectamente qué es lo que va a pasar, porque se ha encargado el general Armada. Yo tengo el manuscrito del general Armada de las múltiples conversaciones que tuve con él, en donde me escribió la conversación que el 13 de febrero de 1981, a primera hora, le contó al rey de que la operación estaba diseñada, se iba a poner en marcha y se iba a desarrollar. Pero me dice, pero no le doy la fecha al rey porque a mí todavía no me la han transmitido. Porque eso forma parte de quien ejecuta y quien desarrolla la operación. Y eso era competencia de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia del CSIC, que son quienes le dan 72 horas antes a Tejero, usted, Tejero, va a entrar en el Congreso el lunes 23 de febrero. Y le dice Tejero, pero bueno, ¿qué es esto? Si a mí nadie me ha dicho nada de eso. Y Milans, porque tampoco Milans lo conoce. Milans se sube a la operación 24 horas, 48 horas antes. Y tampoco Milans sí conocía al gobierno, pero por las reuniones que ha tenido con el general Armada. Ese gobierno ya está constituido y formado, los nombres que figuran ahí ya han sido consensuados previamente, los que figuran en ese gobierno de concentración nacional. Pero no es Tejero con los tiros quien hace fracasar la operación, porque si el destino de esa operación, con la primera fase en ese compartimento estanco, que es la violación de la legalidad constitucional, lo que hace Tejero, y la segunda fase, la entrada en escena del general Armada, para ir a proponerse como candidato a ser presidente de gobierno, con una lista que ya había sido consensuada desde el otoño, desde el mes de octubre del año pasado, y en las diferentes conversaciones que habían tenido y se habían seguido sobre lo mismo. ¿Se presenta o no se presenta el general Armada, aunque se dijera con ese eufemismo que le dice Sabino, bueno, pero vas a título individual? Pero bueno, ¿qué es esto a un general que va a ir a título individual a proponerse como jefe de gobierno? ¿Pero de qué estamos hablando? Pues naturalmente que va, no solamente, el general Gabeira se despide del general Armada, dice, a tus órdenes, presidente. Y el mal le dice, ¿quieres que te acompañe yo al Congreso? Y va, no solamente con el respaldo de Zarzuela, con el respaldo de sus colegas militares, y en cuanto hubiese entrado en el hemiciclo, con el respaldo de los grupos políticos que le estaban esperando, no porque conocieran que se iba a saltar el Congreso de los Diputados. Naturalmente que Fraga posiblemente sí lo conociera, porque tenía contactos y relaciones con José Luis Cortina y con otros miembros más. Para eso hicieron el libro blanco cuando se creó Alianza Popular, con los jefes de entonces del Servicio de Inteligencia. Pero Felipe González, naturalmente que no sabía que se iba a saltar el Congreso. Pero si la solución que se presenta ahí es después la de esa formación de un gobierno de concentración nacional, eso es lo que sí estaba previsto. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué valor hubiera tenido un gobierno formado bajo la presión de las armas? Que es una gran pregunta. Sí, eso hubiese tenido un desarrollo corto. Es que ese gobierno, aunque hubiese salido de la presión de las armas, jamás se hubiese reconocido como un efecto de la entrada de Tejero en el Congreso, sino todo lo contrario, como una solución a la entrada de Tejero en el Congreso. Y por lo tanto, había sido lo contrario. Había sido devolver la legalidad democrática, restituir la legalidad democrática y el desarrollo plenamente constitucional. Y no se hubiese nunca identificado ni Armada con Tejero, en modo alguno. Y la figura del general Milans hubiera quedado incluso dentro de lo razonable, porque él tomó quizá, bueno, una medida de un decreto de un estado de excepción, pero lo hizo a esperas ante un vacío de poder, a recibir las instrucciones del rey.
Por lo tanto, al general Milans también se le hubiese, en todo caso, disculpado a su acción. Roberto. Buenas noches. Yo solamente quería hacer 2 comentarios. Ha habido alguien por detrás que ha hablado del mensaje del rey y ha dicho que cuando se conocía. Es que el mensaje del rey, la primera parte, exactamente se manda a los capitanes generales a partir de las 10 de la noche. Y está cogido en el sumario del golpe las horas, una por una, y mandan la primera a Canarias. Bueno, aparece la primera en Canarias, pero porque va con 1 hora menos. Pero van mandando una por una. Y ese es el mensaje, añadiendo las 4 últimas líneas, lo que luego el rey, a la 1 de la noche, 1:15 aproximadamente, Sí. una vez que le ha llamado armada desde el Congreso de los Diputados, porque la llamada está recogida por Tejero, es decir, una vez que no llegan al acuerdo, Tejero le dice textualmente, y está en el sumario de la causa 281, le dice textualmente: puedes llamar al rey para que te confirme que vengo en su nombre. Y dice Tejero: no voy a llamar a Zarzuela porque evidentemente no sé si quien se va a poner al otro lado del teléfono es el rey u otra persona. En ese momento se da por fracasado el golpe y en el mismo Congreso de los Diputados llama a Armada y dice, llama a Zarzuela y dice que ha fracasado. Y es cuando se emite el mensaje, que está grabado exactamente a las 10:30 de la noche. Porque la reina, en el libro que hizo con Pilar Urbano, cometió un error. El error fue decir que sonaron las agujas del reloj, de la media. Y la media eran las 10:30, ¿no? Eso era uno. Y el otro era a propósito de Carrero Blanco. Es cierto que Carrero Blanco es una persona ultraconservadora que podía ser del agrado de los americanos. Pero es que recientemente se han desclasificado una serie de telegramas cursados de Madrid a Washington y hay uno muy interesante que dice algo así como: sería mejor que Carrero Blanco fuera sustituido por otro general como presidente del gobierno. Y da 2 nombres, Castañón de Mena y Díez Alegría. Esto no quiere decir que evidentemente a Carrero Blanco le haya matado la cita, pero veían que había otras opciones, que era Castañón de Mena y Díez Alegría. Roberto Muñoz Bolaños es autor, aparte de investigador, profesor de historia, pero tiene un libro, Los golpes de Estado, y trabajó muchísimo sobre todo el sumario y las actas del juicio de campamento. Y lo que dice Roberto es absolutamente cierto. La figura de Díez Alegría sonó, lo mismo que sonó la del general Vega, también como posible sustituto de un gobierno también de coaliciones de concentración. Castañón imposible porque lo cesó Franco por corrupción. Quedan 5 intervenciones, pero no tenemos más remedio que concluir la conferencia porque el tiempo nos come. Quedan 5. Felicitar al ponente por su magnífica exposición, una exposición comunicada pública. Un poco más alto, que no se te... Me ha interesado muchísimo, vuelvo a felicitar por su exposición y la verdad es que ha sido muy amena, pero tengo una duda que de alguna manera no me termina de completar la información que nos ha dado. La evolución de la segunda parte, de la segunda actuación del golpe, debe ser correcta, pero ¿qué ganaba Felipe González como vicepresidente del gobierno en un gobierno presidido por un general? Si eso hubiese sido así, en mi opinión, Felipe hubiese pasado a la historia como un golpista. Un golpista porque realmente participó en un golpe de Estado con un gobierno de un general. Otra cosa distinta es que hubiese sido al revés. Si hubiese propuesto a Felipe presidente de la Armada como ministro de Defensa. Vuelvo. Pero realmente... Muy rápidamente para poder, muy rápidamente contesto a esto. Tenemos que abstraernos de las imágenes a lo largo de todos estos años de lo que ha ido salpicando lo que era eso, golpe de Estado, gobierno golpista, operación golpe militar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de abstraernos de esto, entenderemos muy poco el asunto. Es decir, vuelvo a repetir otra vez, jamás se hubiese identificado o ese gobierno salido de un momento excepcional en el Congreso de los Diputados vinculado con una operación de un golpe de mano. Es que hubiera sido lo contrario, es decir, hubiese sido
la salvación de ese golpe de mano, la solución de ese golpe de mano. Y hubiese quedado bendecido además democráticamente. Y las campañas de imagen, las campañas que se hubiesen llevado a cabo después desde los medios de comunicación, pues se hubiesen encargado de haber hecho eso. De la misma forma que nos queda a todos la idea de que el rey salva la democracia, nos hubiese quedado exactamente lo mismo. Y el general armado hubiese quedado como el salvador de la democracia, y no con 30 años de reclusión. Es que eso es fundamental, que tenemos que abstraernos de lo que ha ocurrido. Me han dicho. Bueno, hasta aquí lamentamos, el tiempo se nos echa encima. Magnífica conferencia de Jesús Palacio, queda para una segunda parte y muchas gracias por la visita.